saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Congregación Monte Sinaí. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar con este fervorín, quiero invitarlos para que juntos oremos al Señor, para que sea su Espíritu Santo el que ministre en nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Te invito para que cierres tus ojos y oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Gracias, Rey eterno, todopoderoso, sublime, grande, majestuoso es tu nombre, Padre. Grande eres tú, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te damos gracias el día de hoy, Señor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que iguale a tus obras, no lo hay. No hay Dios como tú, no hay santo como tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Nuestro corazón disponemos hoy para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú ministrando, hablando al corazón, Señor, de los hermanos, de las hermanas, Señor, los que nos ven por este medio, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, a descansar en ti, Señor. Padre Santo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque somos libres para alabarte, para bendecirte, para buscarte, Señor, para deleitarnos en tu palabra, porque tú lo hiciste posible, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Quita toda venda, Señor. Quita toda ceguera, Señor. Alúmbranos, Espíritu Santo. Alumbra nuestros caminos. Alumbra, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre Santo. Quita la zozobra. Permítenos ver tu palabra, Señor, con ojos de fe, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, que esta palabra, Señor, que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor, toque cada corazón, ministre cada corazón, limpie cada corazón, porque tu palabra es poder. Tu palabra, Señor, nos limpia y nos transforma. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla tú, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios. En el nombre de tu Hijo maravilloso. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hermosa mañana tenemos la bendición de escudriñar la hermosa palabra del Señor en Efesios 2:15. Continuamos con este precioso y maravilloso libro de Efesios, que dice de la siguiente manera: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. El tema de hoy
lleva por título Unidos en el Señor. Bendito es su nombre. Para empezar, hubo una etapa donde el primer templo que hubo había un muro de división. Dentro de los atrios, dentro del templo, donde se les permitía entrar a los gentiles. Recuerde, los gentiles son descendientes de Ismael, no somos nosotros. Pero dentro de esos gentiles, no nada más estaban los descendientes de Ismael, sino que también estaban los que salieron de cautividad acompañando a la nación de Israel, que no eran egipcios. Todos los que salieron de ahí podían tener culto, su descendencia en ese patio, dentro del templo. En el primer templo que se edificó, había y tenían esa bendición, pero después se pierde. Cuando reconstruyen el templo, se vuelve a perder. Pero tenían en el primer templo la oportunidad de entrar los descendientes de las naciones. Estaban cautivas en Egipto, pero que salieron junto con Israel, que creyeron en su corazón por ver las señales que Dios hizo a través de la vida de Moisés. De todo lo que Dios hizo, ellos decidieron quedarse como advenedizos. Esos son los advenedizos. Entonces, ellos tenían la oportunidad de entrar al templo, pero no entraron como a la nación de Israel en el primer patio, sino que ellos estaban en un traspatio. Ahí entraban incluso los gentiles, que entraban una vez al año. Y entraban en el templo, pero en el patio de los gentiles, ahí es donde ellos adoraban los advenedizos, los gentiles. Ahora, la imposición que hubo de parte del reglamento de la ley que Dios le dio a Moisés es para que hubiese un orden en la vida del pueblo de Israel y de aquellos que decidieron ser advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Es un adjetivo que deriva de advenir, arribar, llegar o acontecer. El término se emplea para calificar a la persona que no es nativa o natural de un determinado sitio. Ellos, al acercarse a Dios, siendo no judíos, pero participando de los ritos, participando de la ley mosaica, de todo eso estaban orgullosos los escribas, los fariseos, y eso anteponían ante todo el mundo. Incluso los apóstoles le dicen al Señor Jesús: ¿ves estos muros? ¿Ves los edificios? ¿Ves todo esto? ¿Qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Veamos la palabra de Dios en San Mateo 24, 2. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, este versículo nos está hablando que no nada más será destruido el templo y que entraría Tito a conquistar la nación, sino que estaba hablando en ese tiempo tanto advenedizos como judíos, hebreos nacidos ahí, ya no iban a poder participar del mismo culto.
de los ritos. ¿Por qué? Porque iba a entrar Roma a deshacer el templo. Eso es en el ámbito natural, en el ámbito tangible. Pero después, en el Señor Jesucristo, es Él el que quitaría todas las barreras, unificando en una sola fe, en una sola doctrina, el culto al verdadero Dios. Gloria al Señor. Continúa diciendo San Pablo en este versículo: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En ordenanzas de hombres. A esto se refiere San Pablo. ¿Por qué? Porque fue constituido por Moisés al pueblo con base a mandamientos, pero después, conforme fue pasando el tiempo, ellos mismos se fueron construyendo mandamientos propios. Un ejemplo, ellos ya no ofrecen el holocausto, de darle lo mejor al Señor en las ofrendas, en las primicias, en la adoración, el realizar los cultos como Dios lo estableció, como Él lo constituyó, sino que ellos ya lo hicieron de acuerdo a un mandamiento humano, lo hicieron a su manera, ya incompletos, imperfectos, pero ellos se autoproclamaban como el pueblo número 1, con base a una religiosidad, ya no con base a una fidelidad a Dios. Cuando habla sobre una hechura, sobre un solo hombre, está hablando de una unificación. Una vez más, Dios ratificando la promesa que Dios le dio a Abraham. Eso nos lleva al libro de Génesis, cuando Abraham se presenta delante de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que hace Abraham? Le da sus diezmos. Eso lo podemos ver en Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ese simbolismo que Abraham le da lo mejor a Melquisedec, es el simbolismo en sus lomos. Estaban representadas todas las naciones que vendrían después de él, que Dios honraría la promesa. Nos dice la palabra de Dios en Génesis 35:11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Después de que fueron desechados de la casa de Abraham, Agar e Ismael, si nos preguntamos cuál fue la única ocasión donde se unieron Ismael e Isaac, cuando se habla de un solo hombre, nos habla de un solo sentir. Se habla de un solo propósito. Se habla de una sola tarea, de un solo proyecto. Por eso cuando se une una mujer a un hombre, son uno solo, una sola carne, para realizar la tarea más complicada y difícil, el de tener una familia. Ese es el mayor propósito, una familia. Entonces, ¿cuál es la única ocasión donde se unieron Ismael e Isaac? Cuando muere Abraham. El dolor
hace que se unan los dos hijos. La muerte de Abraham hizo que se unieran con el propósito de enterrar a su padre. El dolor, el rencor, el odio, todo eso que tenían, lo pasaron por alto. Cuando sucede una situación así, aquí nos vamos a un modismo. Cuando alguien iba a morir conforme al modismo y ordenanza que Dios le dio a los patriarcas, ¿qué es lo que hacían con sus hijos? Los mandaban a traer para darles la bendición. Y los hijos les llevaban una ofrenda al padre, al papá. Y no eran cosas materiales, sino algo que ellos tenían que hacer con sus manos, con sus propias manos, ofrecerle al papá. Gloria al Señor. Y eso lo podemos ver con Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú. Ese es un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ahí se unen, no moralmente como hermanos, sino se unen en el dolor, se convierten en un solo hombre, una sola herencia que le dio Dios a Abraham. Y participan dándole gracias a Dios, guardando luto, honrando a su padre Abraham. Ahí Dios los une, haciendo la paz, dice San Pablo en Efesios versículo 15, en el cual estamos analizando, haciendo la paz entre ellos, pero una paz que no iba a durar, era una paz que los unió de acuerdo al duelo, al dolor. Bueno hubiera sido de que ellos hubieran hecho ahí un compromiso como nación. Nada más fue representativo por el dolor, por la situación por la cual ellos estaban pasando. El dolor que uno experimenta cuando alguien se va es muy doloroso, pero es pasajero. Nos habla entonces de una paz que no iba a ser duradera. ¿Sí? Pasa el dolor y vuelven los problemas, los conflictos. ¿Dónde es verdaderamente un hombre, un nuevo hombre? Cuando hay un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es lavado, es justificado, es transformado. ¿Quién lo hace realidad? ¿Quién lo hace posible? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El nuevo hombre, la unión que va a pasar a un tiempo futuro. Ismael e Isaac, así como se unieron en la muerte de su padre Abraham, hubo paz. Dios puso paz en ellos, los unió en el dolor, pero ese dolor, como es pasajero, no iba a durar la unión. Ese es el problema. El dolor va a pasar. El dolor que uno pasa, que va a experimentar, va a pasar. Por más fuerte que sea el dolor, el Señor se va a encargar de ir sanando las heridas. Pasa el duelo, Ismael se vuelve a su tierra, pero vuelve otra vez al odio, al rencor, que causa separación. El Señor Jesús es el que hace verdaderamente el cambio. El Señor Jesucristo va a hacer que la descendencia de Ismael, Isaac y de ambos pueblos se van a convertir ya no en un pueblo, sino un solo hombre.
porque nos habla de un solo hombre, de un verdadero culto, uno solo, ya no una religiosidad, ya no ritos, sino nos habla de un solo sentir. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni juicio por juicio, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Ahora, como iglesia que somos, que seamos de un mismo sentir para adorar a Dios. Ya no con base a ritos, ya no con base a una religiosidad, sino con base a la ordenanza, pero celestial, no humana, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo adorarle. Nos dice la palabra de Dios en San Marcos 14:26. Habiendo cantado un himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? Cantaron un himno. Gloria al Señor. Nos dice que el Señor Jesús cantó un himno. No nos dice que danzó, nos dice que aplaudió. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el Señor Jesús danzó. Nos dice la palabra de Dios. Es de acuerdo a la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Sí? Es de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. No es con base a lo que creemos o vemos que se vea mejor. Es con base a la palabra de Dios. Tenemos que regirnos con la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en San Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor mandó, no lo que dijo David, lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo dice. El Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro modelo a seguir. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 13:14. Pero hágase todo decentemente y con orden. Él es merecedor de lo mejor. Al Señor hay que darle lo mejor. Él merece lo mejor. La mejor adoración. Porque Él es digno, Él es santo. Gloria al Señor. Seamos de un solo sentir, como un solo hombre. ¿Por qué? Porque como iglesia nos presentamos delante de Dios uno solo. Porque habla de un solo cuerpo. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de Dios es que sean uno solo.
un solo hombre, en un mismo sentir, adoremos al Señor. Te pregunto, ¿estás permaneciendo en esa unidad en el Señor? ¿Qué te está separando del Señor? ¿Qué te está alejando de los caminos del Señor? Ya no vivas en el dolor, en el rencor, en el odio. Perdona. Si nosotros vivimos pensando en el rencor, en el pasado, en lo que nos hicieron o en una situación dolorosa, no vamos a poder avanzar. Tu motivo es ser diferente, es ser igual al Señor. Él es nuestro modelo a seguir. Nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha llamado para marcar la diferencia, para vivir el presente en el Señor, no en un pasado doloroso. Nos dice la palabra de Dios en San Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos ser ejemplo, marcar la diferencia, viviendo en esa unidad, en ese mismo sentir, en unidad, en amor, en el Señor. Hermanos, tenemos un Dios que sana, que restaura las heridas del corazón, del alma. Nuestro Señor Jesucristo empieza a obrar de adentro hacia afuera. Él te conoce y conoce tu corazón y sabe lo que hay en tu corazón. Si estás siendo agobiado, Él te va a dar paz. No permitas que el dolor, que el resentimiento se apoderen de tu vida. No tiene que ser parte de ti, sino el Señor tiene que morar en tu vida. Tienes que permitirle al Espíritu Santo, al Señor, que sane esas heridas del corazón, del alma. Y quiero invitar a aquellos que por algún motivo se alejaron, se han apartado de los caminos del Señor, a que vuelvan a su primer amor. Nada debe ser excusa para alejarnos de Dios. Recuerda que solamente la vida en el Señor nos conforta, nos fortalece, nos da esperanza, nos da fe, amor, nos da de su paz. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la oración del salmista? Examíname, oh Señor, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay algo en mí, pensamientos de perversidad, y guíame en tu verdad. Ahora, si tú no le has entregado tu vida al Señor, es tiempo de hacerlo. Invita al Señor a que more en tu vida, que gobierne tu vida. Nos dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice el Señor, y cenaré con él y él conmigo. Y aquellos que están enfermos, creemos en el Señor que va a hacer su obra en sus vidas, porque Él es nuestro sanador. Amén, gloria al Señor. En el tiempo del Señor ya está hecho. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a abrir nuestros labios y vamos a humillarnos delante de Dios. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor,
por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, bendito Rey, te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor. Digno eres tú, Señor, digno de ser adorado, de que todos te adoren, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que se rema en nuestros corazones, Señor, que dé fruto a su tiempo, Padre Santo, que retengamos, Señor, tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a amar como tú amas, Señor, ayúdanos a ver como tú ves, Señor, con ojos de amor y misericordia, Padre, porque así tú nos ves. Padre bendito Dios, sana los corazones lastimados, heridos. Padre, aquellos corazones, Señor, que han sido lastimados, Señor. Sea tu mano poderosa, sanando esos corazones, levantando al corazón caído, al corazón triste, agobiado, Señor. Padre bendito Dios, toca sus corazones, Espíritu Santo. Toca sus vidas y haz tu obra perfecta en esos corazones, por amor a tu nombre, Señor. Quebranta esos corazones de piedra, Señor. Que esos corazones, Señor, se humillen delante de ti. Padre bendito Dios, ven a morar en sus corazones. Ven y haz tu obra en estos corazones, Señor, por amor a tu nombre, Padre. Aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por una situación difícil, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, por el poder de tu palabra. Di, Señor, la palabra de sanidad a sus vidas, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, di la palabra de sanidad a sus vidas. Que no pierdan la fe ni la esperanza en ti, Señor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú llevaste todas nuestras dolencias y por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados, Padre Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, porque es medicina a nuestro cuerpo, Señor, porque tu palabra nos santifica, Señor, porque tu palabra nos da nuevas fuerzas, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de actuar. Alabado sea tu nombre, mi Señor, en esta mañana. Gracias por tu hermosa palabra. Sigue hablando a nuestros corazones. Sigue ministrando nuestras vidas, Padre. Sigue llevándonos, Señor, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Te pido por aquellos que nos están viendo, Señor. Haz tu obra perfecta en ellos. Guíanos en tu verdad, en tu camino, mi Señor Jesucristo. Y que nada nos haga retroceder, que nada nos haga volver al pasado, Señor, sino puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y aquellos, Señor, tomen esa decisión de buscarte, de servirte y de amarte, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y esto ha sido para la gloria y honra de Dios. La paz de Dios. Si te gustó este video, dale like y comparte a otros para que sea de bendición. Por la obra en la cruz, somos uno en Jesús.